Iniciamos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cómo representaríamos la altura y profundidad respecto al nivel de agua? En la imagen tenemos una piscina con sus respectivas mediciones, un flexómetro que sirve para realizar mediciones y un reservorio para agua. Leemos y observamos la siguiente situación. Nivel de agua. En un taller de matemática se realizan diversas mediciones de alturas y profundidades respecto a un nivel de agua. ¿Cómo se representarían en la recta numérica los números 0,85, menos 3 quintos y un entero 2 quintos presentados en el taller? En la imagen se observa la altura, la profundidad y la longitud. A continuación, responde las preguntas de la situación. 1. Describe el procedimiento realizado para dar respuesta a la pregunta de la situación e indica qué valores representan la altura o profundidad. Justifica tu respuesta. 2. ¿Qué estrategia se utilizó para dar respuesta a la pregunta de la situación? 3. Escribe los números fraccionarios entre 0,85 y 1,4. 4. Entre dos números decimales, ¿cuántos números decimales puedes escribir? Explica. Para resolver la situación es importante que tengas en cuenta las siguientes fases. 1. Comprendemos el problema. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 3. Ejecutamos la estrategia o plan. 4. Reflexionamos sobre el desarrollo. Comprendemos el problema. Volvemos a la situación y respondemos lo siguiente. ¿Cómo se representarían en la recta numérica los números 0,85, menos 3 quintos y un entero 2 quintos presentados en el taller? Representamos en su forma decimal los números menos 3 quintos y un entero 2 quintos. En el caso del primer número, dividimos menos 3 entre 5. Se obtiene menos 0,6. Trabajamos con el número mixto. Multiplicamos 1 por 5, 5 más 2, 7, y en el denominador 5. Un entero 2 quintos en fracciones es 7 quintos, y en su forma decimal dividimos 7 entre 5, nos da 1,4. 0,85 no es necesario dividir, queda como está, porque ya es un decimal. Ahora ubicamos los números en la recta numérica, manteniendo el orden. Tenemos la recta numérica de 0 a 1, hemos dividido en 10 partes, como se observa. De 0 hacia la derecha están los números positivos, de 0 hacia la izquierda los números negativos. Primero ubicamos el número menos 0,6. Observamos la recta numérica, menos 0,6. Ahora ubicamos el número 1,4. Es positivo. 0, 1, 1,4. Y por último ubicamos el número 0,85. Tenemos 0,8, 0,9, 0,85 se encuentra a la mitad. 0,85. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe los procedimientos que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación. Respuesta libre. Comprender la situación y las preguntas que presenta. Identificar y seleccionar los conceptos básicos que se requieren para dar solución a la situación. Número racional, representación, comparación, otros. Aplicar la estrategia y operaciones con números racionales, orden, uso de la recta numérica, representación en fracción y decimal,
fracciones homogéneas y comparación. Representar números decimales en la recta numérica y determinar la densidad y cantidades de fracciones entre dos números racionales. Ejecutamos la estrategia o plan. Recordamos, los números racionales pueden determinar la fracción equivalente o generatriz. Si es un decimal exacto, coloca en el numerador el número sin la coma y en el denominador coloca un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene el número. Ejemplo, un cuarto es igual a 0,25. Un número racional y sus fracciones equivalentes se representan en el mismo punto de la recta numérica. El conjunto de los números racionales tiene una propiedad importante que no poseen los otros conjuntos numéricos, que es la propiedad de densidad, es decir, entre dos números racionales siempre existe otro número racional. Volvemos a la situación. Describe el procedimiento realizado para dar respuesta a la pregunta de la situación e indica qué valores representan la altura o profundidad. Justifica tu respuesta. Procedimientos realizados. Realizamos la división de -3 entre 5 para expresarlo como número decimal. -3 entre 5 es igual a -0,6. Representamos gráficamente, tenemos el nivel de agua. Del nivel de agua hacia arriba los números positivos y hacia abajo los números negativos. Ubicamos -0,6, expresamos un entero 2/5 en número decimal, es igual a 1,4. Es un número positivo. Tenemos 1,4. 0,85 ya está expresado como decimal. Tenemos en la imagen 0,85 es positivo. Finalmente ubicamos los números en la recta numérica considerando el orden entre los números. Respuesta: la altura se puede representar con 1,4 metros, como se observa, y con 0,85 metros. La profundidad es -0,6 metros, pues representa la distancia desde el nivel del agua hacia abajo, como se observa, -0,6. Entonces tenemos 1,4, 0,85 y -0,6. Volvamos a la situación 2. ¿Qué estrategia se utilizó para dar respuesta a la pregunta de la situación? Respuesta: en este caso utilicé la recta numérica como apoyo para ubicar los números racionales. Volvemos a la situación 3. Escribe los números fraccionarios entre 0,85 y 1,4. Para determinar los números fraccionarios entre 0,85 y 1,4, representamos los números decimales en su forma fraccionaria, es decir, convertimos a fracción. Tenemos el primer número, 0,85, multiplicamos al numerador y denominador por 100 para que la coma avance 2 cifras y así podamos tener un número entero. Multiplicando 0,85 por 100 se tiene 85 en el numerador y en el denominador 100. Todavía podemos simplificar. Quinta de 85 es 17, quinta de 100, 20. Se tiene 17 veinteavos. 0,85 en decimal equivale en fracción a 17 veinteavos. 1,4. La coma debe avanzar una cifra a la derecha para tener un número entero. Entonces multiplicamos por 10 al numerador y por 10 al denominador. Multiplicando 1,4 por 10 nos da 14, en el denominador 10.
Podemos simplificar. Mitad de 14 es 7. La mitad de 10, 5. Nos da 7/5. Entonces, 1/4 en decimal es equivalente a 7/5 en fracción. Ahora homogenizamos los denominadores, es decir, llevamos a un mismo denominador. Tenemos 17/20 y 7/5. 17/20 lo dejamos como está. En 7/5 el denominador debemos convertirlo a 20 para tener fracciones homogéneas. ¿Por cuánto multiplicamos a 5? Multiplicamos por 4. Entonces multiplicamos por 4 al numerador, por 4 al denominador. Se tiene 7 por 4, 28, 5 por 4, 20. Como se observa, ahora tenemos dos fracciones que tienen el mismo denominador, 20 y 20. Es decir, ya tenemos fracciones homogéneas. Respuesta. Algunas fracciones entre 17/20 y 28/20 son. Tenemos 17/20, 28/20, las fracciones. Como pueden observar, 18/20, 19/20, 26/20, 27/20. Estas son solo algunas fracciones que encontramos entre 17/20 y 28/20. Hay infinitas fracciones. Recuerda, para determinar la fracción equivalente o generatriz de un decimal exacto, coloca en el numerador el número sin la coma y en el denominador coloca un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene el número. Volvemos a la situación. 4. Entre dos números decimales, ¿cuántos números decimales puedes escribir? Explica. Recuerda, el conjunto de los números racionales Q tiene una propiedad importante, la propiedad de densidad. Es decir, entre dos números racionales siempre existe otro número racional. Veamos como ejemplo. Tenemos los siguientes números racionales. Entre 0,2 y 0,4 hay otro número racional. Ese número es 0,3. Ahora, entre 0,2 y 0,3 hay otro número racional. Ese número es 0,25. Por tanto, si tenemos dos números racionales, por muy cercanos que estén, siempre entre ellos hay otro número racional. Respuesta: entre dos números decimales existen infinitos números decimales, ya que entre dos decimales siempre existe otro número decimal, por la propiedad de densidad. Reflexionamos sobre el desarrollo. Preguntas libres para el estudiante. ¿Qué dificultades se presentaron al resolver la situación? ¿De qué manera las estrategias que empleaste te ayudaron a responder las preguntas? ¿Qué otra estrategia utilizarías para responder las preguntas? ¿Qué preguntas fueron de mayor dificultad? Justifique. Las respuestas deben colocarse en el portafolio. Gracias y saludos. Haz clic en la descripción del video en blog Aprendo en Casa Matemática Secundaria. Ahí encontrarás videos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado de secundaria del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas Secundaria.